Un nuevo santo. Me moví mientras imágenes parpadeaban en mis pensamientos, o para ser más específico, oraciones. Solo podía sentarme y escuchar mientras me dejaba llevar por la inconsciencia. Voces resonaron en mi mente e hice todo lo que pude, escuchar. Por favor, salva a mi hija. Está muy enferma y no sé qué hacer. Haré lo que sea. Pero no me la quites. Una voz femenina suplicó. Padre, si me escuchas, dame fuerza. Ya no puedo luchar esta batalla solo. Una voz masculina solicitó. ¿Por qué lo dejaste morir? Era un buen hombre. Un buen esposo. Por favor, dime por qué tuvo que irse. Una viuda afligida lloró. Bendice a mi familia, Padre. Protégelos del mal y concédenos paz en estos tiempos difíciles. Una voz femenina preguntó. Sé que no he rezado en años, pero no sé a quién más recurrir. Por favor, guíame. Ayúdennos. La tormenta lo está destrozando todo. Mis hijos están aterrorizados. Por favor, envíennos una señal. Padre, no necesito riquezas ni fama. Solo quiero encontrar un propósito. Muéstrame el camino. ¿Por qué me siento tan solo? ¿Estás ahí? Si estás, por favor. Por favor, dame una razón para seguir adelante. Innumerables voces, con tonos y timbres variados, resonaban en mi cabeza. Una tras otra. Una me llamó la atención, no por su importancia, sino más bien por reconocerla. Una monja con cabello rubio, rezando. Padre. ¿Me oyes? Ya no sé si tengo derecho a preguntar. Dijeron que he caído, que ya no soy digna de tu amor. Pero, sigo creyendo en ti. Siempre lo he hecho. Su voz suave y amable resonó. Me sentí como si estuviera en el vacío, escuchando las muchas oraciones que hacía la gente. Estuvo mal ayudarlo. Salvar a alguien que sufría. Nos enseñaste a ser amables, a sanar, a perdonar. Entonces, ¿por qué me castigan por hacer lo que creía correcto? Me equivoqué. Estoy, impura ahora, sollozó. No sé a dónde ir. Ya no sé quién soy. La gente en la que confiaba. Mi familia, mi fe, me han dado la espalda. Y aún así, todavía siento tu presencia. Será solo mi imaginación. Me estoy aferrando a algo que no es real. Ella levantó la vista como si supiera que la estaba mirando. Por favor, si de verdad he caído, si no tengo salvación, entonces quítame esta esperanza. Déjame dejar de creer para que ya no me duela. Pero si aún hay una posibilidad. Si sigo siendo tu hijo. Por favor, guíame. Muéstrame a dónde ir. Muéstrame quién debo ser. Mis ojos se abrieron de golpe y me desperté de mi sueño. ¿En serio pasó eso? Sin duda fue una experiencia nueva. Iba a asumir que era el efecto de la conexión con el trono. Había dicho que mi sistema se conectaría con el sistema del cielo. Aunque. Otro pensamiento entró en mi mente. Me preguntaba cuánto tiempo había durado esta oscuridad. Gran parte de ella era desesperación. Y encima, esas oraciones eran solo unos pocos cientos. ¡Puaj! Me moví en la cama solo para detenerme. No era el único en la cama. Poco a poco fui observando mi entorno. Gabriel estaba pegado a mi izquierda, Rafael a mi derecha. Uriel dormía en una silla en un rincón como un espía, y Serapiel y otros ángeles estaban enredados cerca de mí. En serio. Todos durmieron tranquilamente. Era algo angelical. Estaban todos acurrucados contra mí. Me tomé un momento para reflexionar sobre los acontecimientos que ocurrieron ayer. Honestamente no lo había visto así. Miré a Gabriel, quien estaba más acurrucado contra mí. Me moví ligeramente, con cuidado de no despertarla ni a ella ni a los demás que estaban despatarrados a mi alrededor como un absurdo guardián angelical. Con cuidado, me solté de su agarre y salí silenciosamente de la habitación. Necesitaba pensar, había mucho por hacer. Ni siquiera había explorado mucho el sistema celestial. Era complicado y tenía muchísimas funciones. Curiosamente, descubrí cómo usar las opciones que encontré. En silencio, salí de la habitación y entré en los familiares pasillos del cielo. Toda esta situación fue una locura, como mínimo. Tenía muchas predicciones sobre cómo reaccionarían los ángeles, pero esta ciertamente no era una de ellas. Hace apenas unos días, había estado ocultando mi secreto en el cielo. Había pasado 5 semanas así. A pesar de eso, no estaba en contra de lo que estaba sucediendo. Según Gabriel y Uriel, los recursos del cielo superaban a los de cualquier otra facción, excluyendo al panteón hindú. Aunque no había visto mucho la ciudad, incluso eclipsaba al Olimpo en belleza pura. Solo podía imaginarme la cantidad de conocimiento que albergaba la biblioteca celestial. Tenía toda la intención de aprovecharlo como su nuevo rey. Fue un cambio tan repentino que tuve que adaptarme. Perdido en mis pensamientos, doblé bruscamente una esquina y sentí que algo chocaba contra mí. El impacto fue leve, pero lo repentino me sacó de mi neblina mental. Un jadeo de sorpresa llegó a mis oídos cuando miré hacia abajo y vi una pequeña figura arrodillada frente a mí. Su cabello rubio caía en cascada por su espalda, brillando tenuemente bajo la luz divina. Sus ojos azules me miraron, abiertos como platos por la comprensión, antes de inclinar rápidamente la cabeza. Ah, Juana. Perdóneme,
Mi señor, dijo en voz baja, con voz temblorosa, entre reverencia y ansiedad. No lo vi allí. Hola, Jean. La saludé con una sonrisa. Había pensado hablar con ella. Ella se sonrojó. Hola. Mi señor. Tenía ganas de hablar contigo. Perdona por haberte encerrado en una habitación al volver. Me disculpé. Como habrás podido notar en la conversación que escuchaste ayer, las cosas están un poco complicadas últimamente. Agitó las manos frenéticamente. No hay necesidad de disculparse. He disfrutado de mi estancia aquí. El cielo es tan hermoso como lo había imaginado. Me alegra que te guste. Hasta ahora solo has visto este reino. El cielo tiene 7 de ellos. Ella sonrió brillantemente y sus ojos brillaban con una emoción desenfrenada. Aunque tengo algo que decirte. Debes estar muy confundida, le dije. Sígueme, por favor. Ella asintió en silencio. Me seguía de cerca, sus ligeros pasos resonando suavemente en los pasillos de mármol del cielo. La sala del trono estaba un poco más adelante, sus enormes puertas dobles estaban cerradas. Con un movimiento de mi mano, utilicé un poco de manipulación del viento para hacer que las puertas se abrieran con un crujido. Las puertas que no habían sido muy utilizadas durante algunos siglos se abrieron y revelaron la gran sala del trono bañada por un cálido resplandor. Me tomé un momento para contemplar la sala del trono. Gracias a mi conexión con el sistema celestial, sentí una conexión innata con este lugar, y el progreso con el fragmento probablemente contribuyó a ello. Jean vaciló en el umbral y abrió mucho los ojos al contemplar el trono. Ayer pasé unas horas aprendiendo sobre el trono mientras Gabriel me observaba. Me di cuenta de que algo la preocupaba, pero para mi sorpresa, gran parte de la depresión y el dolor parecían haber disminuido. Cuando ayer decidí irme a dormir, ella ya se había ido a su habitación. Parecía que debió haber tenido un cambio de opinión con todos los demás serafines y archiserafines. Esto no incluía a Michael, quien todavía estaba lejos de su objetivo de limpiar la iglesia. Le hice un gesto para que entrara y ella dio un paso adelante, con la mirada reverente puesta en el trono. Se detuvo a una distancia respetuosa. Sus manos estaban entrelazadas y su mirada se encontró con la mía brevemente antes de sumergirse nuevamente. Mentalmente, activé las barreras de privacidad. Eso ya lo había aprendido del sistema celestial. Letras doradas brillaron y las puertas se cerraron tras nosotros. Jean, empecé, estoy segura de que ya te habrás dado cuenta de que este mundo es diferente al del que vienes. Totalmente diferente. Necesitaba aclarar esto, no estaba seguro de los efectos de la ficha de invocación legendaria. Seguiría siendo leal si descubriera que yo no soy el mismo Dios al que ella había crecido rezando. Quería descubrirlo de forma controlada, en lugar de que ella lo descubriera después y me odiara por ello. Ya tenía mucho que hacer con tantos seres de clase Dios y Dios menor, más que dispuestos a destruir el cielo. Ella asintió lentamente, con expresión pensativa. Sí, mi señor. Lo he sentido a mi alrededor. El aire, la gente, la esencia misma de la realidad. Ni siquiera debería estar viva así, respondió ella, vacilante. Crucé los brazos, apoyándome ligeramente en el trono. Entonces también debes entender que no soy el Dios que una vez conociste. Ante eso, ella levantó la cabeza de golpe y sus ojos buscaron los míos profundamente. Continué. La lealtad que tienes, la fe que has mantenido tan firmemente, no se basó en mi nombre, soy un ser diferente. Jean. El silencio llenó la habitación por un momento. Por suerte, no parecía muy reactiva. La observé atentamente. Era buena señal, pues a juzgar por su postura, parecía más nerviosa que otra cosa. Los labios de Jean se separaron como para responder, pero dudó y bajó la mirada una vez más. Finalmente, ella habló, sé que así te sientes. Estuve presente cuando tus ángeles te hablaron. Entiendo que algo sucedió y que has renacido en este mundo. Pero, mi señor, tú eres Dios. Quizás una versión diferente, pero eso no te hace menos digno de mi devoción. Créeme, lo presiento. Fruncí el ceño, a punto de responder, pero ella insistió. Cuando me convocaron aquí, renové mi juramento de lealtad. Te lo juré, sabiendo perfectamente que no eras el mismo. Eso no cambia mi decisión ni mi fe. Continuó. Entiendes que no te estoy obligando. Hay muchas amenazas en este mundo que no están tan restringidas como en el tuyo. Magos, dragones, dioses malignos y demonios campan a sus anchas, le informé. Ella sonrió con dulzura. Mi lealtad es absoluta, mi señor. No hay necesidad de preocuparse. Puedo sentir que eres mi señor. La observé y me di cuenta de que estaba siendo sincera. Muy bien. Por ahora, necesito que mantengas tu identidad en secreto. Sé que quizás sea pedir demasiado, pero había otra Juana de Arco en este mundo y saber de tu existencia causaría complicaciones, solicité. Ella simplemente sonrió levemente. Lo entiendo, mi señor. Mantendré mi identidad en secreto hasta que usted lo permita. No pude evitar darle una palmadita en la cabeza, lo que me valió un chillido de sorpresa. ¿Qué piensas hacer ahora? Me temo que voy a estar un poco ocupado, le pregunté. Ella me envió una sonrisa tímida. Me lo imagino, mi señor. ¿Habrá algún lugar donde pueda entrenar? Preguntó con un dejo de vergüenza en la voz. Sí,
¿Pero por qué sientes la necesidad de entrenar? Pregunté. Sentía que algo la inquietaba. Bajó la mirada, la vergüenza se apoderó de su rostro mientras se movía ligeramente. La mujer, que ahora era mucho más fuerte que yo, parecía una niña tímida, pues miraba a cualquier lado menos a mí. Le fallé a mi señor, ni siquiera pude contra ese demonio, dijo avergonzada, mirándose las manos. Con este nuevo recipiente que me has proporcionado, puedo progresar en mi entrenamiento y hacerme más fuerte para ti. Su última declaración fue dicha con resolución. Las puertas se abrieron de golpe antes de que pudiera responderle. Uriel sostenía el rastreador de Rafael en la mano y sus ojos se clavaron en mí. Oh, aquí estás, dijo, agarrando una especie de círculo de comunicación y murmurando vagamente algo como, detengan la búsqueda. Hola, Uriel. Asentí. Los ojos de Jean se abrieron y miró al ángel con asombro. Imagino que para alguien que nunca había conocido a los archserafines de su mundo esto fue bastante abrumador. Padre, respondió él asintiendo. ¿Puedo preguntar por qué no me despertaste? Sí, ese había sido uno de los problemas que surgieron al revelarme, pero ellos habían sido sobreprotectores incluso cuando yo era un ángel a sus ojos. Tampoco era necesariamente algo malo, obedecían todas mis órdenes pero mantenían una actitud ansiosa constante, debido al pensamiento de que iba a desaparecer si me dejaban solo. Era como tener un montón de Abaels. Cientos de miles de ellos. Maldita sea. No quería perturbar tu sueño, respondí con ligereza. Sus mejillas se calentaron y parecía avergonzado, como si dormir fuera algo malo. Por favor, despiértame la próxima vez, respondió con firmeza. Bueno. La atención de Uriel se centró en Jean, que todavía estaba a mi lado y parecía un poco fuera de lugar en la gran sala del trono. Su mirada se suavizó levemente mientras la observaba, aunque su tono permaneció serio. Padre, empezó Uriel, mientras sus ojos se movían de uno a otro, esta debe ser la dama que luchó valientemente por usted, la que trajo aquí recientemente. Asentí en señal de afirmación. Literalmente no tenía sentido negar mi título de ser su padre, técnicamente lo era de todos modos y realmente estaba absorbiendo la esencia de Dios a través del progreso de los fragmentos divinos. Siento que es especial, de hecho. Si no la conociera, la llamaría santa, reflexionó. Sí, solo preguntaba por un lugar para entrenar. Me volví hacia ella. En cuanto a tus preocupaciones, le dije a Jean, no te preocupes. El ser contra el que luchamos era increíblemente fuerte. Los ojos de Uriel se dirigieron hacia mí, se entrecerraron y comenzaron a parpadear rápidamente entre nosotros. Supongo que Gabriel había informado a los demás sobre mi encuentro con el demonio. Como tengo otros asuntos que atender, iba a sugerirte que la acompañaras al campo de entrenamiento, sugerí. Uriel me miró, luego a Jean y luego de nuevo. Puedo hacerlo, dijo, pero quizá le pida a otra persona que la guíe. Me necesitan aquí para hacer guardia. Suspiré, negando levemente con la cabeza. Uriel, no me voy a ninguna parte. Estoy literalmente en el corazón del cielo. El reino más apartado que existe. Uriel dudó, su expresión oscilaba entre la preocupación y la obediencia. Aún así. Estaré bien, lo interrumpí con un tono soso y definitivo. No hay lugar más seguro que este. Tengo a todos mis ángeles protegiéndome, ¿verdad? Por un momento, pareció dispuesto a discutir, pero luego esbozó una amplia sonrisa y su seriedad anterior se evaporó como la niebla bajo la luz del sol. Tu reino. Cierto. Dijo con una risa juguetona, restándole importancia a sus preocupaciones. Dirigiendo su atención a Jean, Uriel sonrió cálidamente. ¿Y cómo te llamas, jovencita? Jean lo miró parpadeando, sorprendida por el repentino cambio de enfoque. Ah. Jean, dijo vacilante, con su voz apenas por encima de un susurro. Uriel arqueó una ceja y su sonrisa se profundizó. Como Juana de Arco. Las mejillas de Jean se sonrojaron al verme mirándola fijamente y asintió rápidamente. Ese sí. La admiro muchísimo. Ah, sí. Preguntó Uriel con una mirada cómplice, pero aceptó sus palabras con facilidad y no insistió. Bueno, pues ven. Me aseguraré de que te presenten como es debido en el campo de entrenamiento. Con una elegante inclinación de cabeza, Jean siguió a Uriel hacia las puertas, con movimientos vacilantes pero firmes. La habitación quedó en silencio mientras desaparecieron de la vista. Finalmente solo, me dejé caer en el borde del trono, exhalando profundamente. Solicitud de audiencia. Miré el ping y mis ojos se abrieron. Eso era una característica. Habían llegado miles de pings durante la noche. Parecía que los muchos ángeles del cielo estaban desesperados por reunirse conmigo. Fruncí el ceño ligeramente. Tenía que encargarme de eso. Eché un vistazo a las oraciones entrantes y seleccioné una pestaña que encontré. El sistema de la Sagrada Orden. Santo, no seleccionado. Bendición, vacío, 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 vacío. Parpadeé. Había otra pestaña debajo. 7 caballeros santos. No seleccionado. Bendición, vacío. No seleccionado. Bendición, vacío. No seleccionado. Bendición, vacío. No seleccionado.
Bendición, vacío. No seleccionado. Bendición, vacío. No seleccionado. Bendición, vacío. No seleccionado. Bendición, vacío. No seleccionado. Bendición, vacío. Me tomó un momento darme cuenta de las implicaciones. Con razón Michael se sentía tan mal por el poder actual del cielo. Les faltaban partes enteras de su base de poder habitual. Mis ojos se dirigieron a las opciones de bendición. Opciones de bendición, pasiva. Trabajo milagroso, sana a los enfermos, purifica zonas contaminadas y ofrece protección divina. Aura de gracia, una habilidad pasiva que fortalece la fe y la determinación de quienes los rodean. Santa comunión, comunicación directa con el cielo para orientación o intervención. Campeones. Fortaleza bendita, inmunidad a maldiciones, influencia demoníaca y durabilidad mejorada. Maestría en armas, competencia con su arma sagrada, que puede adaptarse a sus necesidades. Habilidades, bendición de ataque. Golpe sagrado, ataques divinos capaces de desterrar demonios y purificar almas corruptas. Génesis milagroso, conjura instantáneamente efectos milagrosos según la situación, curar todas las heridas, curar enfermedades incurables o devolver la vida a los recientemente fallecidos. Limitaciones, no puede violar leyes divinas ni deshacer muertes predestinadas. Sermón del dominio, emite una voz que infunde fe inquebrantable y coraje en los aliados mientras siembra miedo y duda en los corazones de los enemigos. Puede obligar a conversiones masivas o desarmar a los oponentes sin violencia. Coro divino, invoca voces angelicales que armonizan con las oraciones del santo, creando una aura tranquilizadora que niega toda magia hostil y cura a todos los aliados cercanos a lo largo del tiempo. Aura de purificación, crea una zona donde se erradica toda la oscuridad, la corrupción y la energía maligna. Los demonios y los no muertos no pueden entrar, y los objetos malditos se purifican. Ambas listas continuaron. Naturalmente, mi primer pensamiento fue: ¿qué demonios? Esperaba bendiciones, pero estas eran una locura. Eso hizo que mi pensamiento anterior fuera aún más válido. Todo este sistema llevaba muchos años sin usarse. Una de estas bendiciones podría convertir a un humano normal en una valiosa pieza del tablero. Los demonios estarían encantados con este tipo de poder. Cada caballero sagrado recibía una bendición y el santo 7. No es de extrañar que los santos fueran tan conocidos. Me hizo preguntarme cuán poderoso había sido realmente Dios. Como para crear a la ligera un sistema que podía otorgar poderes revolucionarios como si fueran caramelos. Y pensar que ni siquiera había explorado más del 5% del sistema. ¿Cuánto poder debió tener la Iglesia en su día? Con razón tienen una historia tan profunda que incluso supera a algunos de los panteones más recientes. Me pregunté, ¿existían otros sistemas que bendecían a los humanos? Al fin y al cabo, este se basaba en un santo. ¿Y los apóstoles? Estaba el sistema de equipo sagrado. Podría controlarlo para dárselo a ciertos humanos. Había tantas opciones poderosas que me recordó la enorme fuerza del poder que había heredado. Dudo que fuéramos el único panteón con cosas así, considerando que todos los panteones podían otorgar bendiciones y regalos. Pero fue un buen comienzo. El cielo era débil, y este sería un buen comienzo para cambiarlo. Como el recién descubierto gobernante del cielo. Tenía que pensarlo así, el cielo ahora era parte de mi poder. Atacarlos era atacarme a mí mismo, eso saciaría mi egoísmo. La verdad era que me importaba. Había forjado lazos aquí y los ángeles se habían convertido en mis hijos. Un pensamiento que no me parecía tan antinatural. Elegir un santo era algo que quería hacer. La pregunta era quién. Dejaría la selección de los 7 caballeros para más tarde, pero quería seleccionar un santo ahora. Por lo que sabía, un nuevo santo era básicamente mi avatar. Desarrollaría una conexión especial con él y el requisito sería su lealtad eterna si aceptaba ser un santo. Como si el sistema estuviera vivo, una oración captó mi atención mientras sonaba en mi cabeza. La escena cambió. Un joven mayor que yo se arrodilló ante el altar, con la cabeza inclinada y las manos fuertemente unidas en oración. Aunque técnicamente no estaba allí, una evaluación me reveló que era Dulio Gesualdo. Abrí los ojos de par en par al ver su nivel de poder. Estaba entrando en la clase de Dios. Es decir, era tan fuerte como yo. No podía recordar mucho y le habría preguntado a Uriel, pero estoy bastante seguro de que era considerado el exorcista masculino más fuerte. El suave resplandor dorado de las velas iluminaba la serenidad de su rostro. Su cabello rubio, corto y despeinado, brillaba tenuemente a la luz, y sus penetrantes ojos azules brillaban con lágrimas contenidas bajo sus párpados cerrados. Llevaba un uniforme clerical blanco impecable con la cruz en el pecho. La voz de Dulio temblaba mientras hablaba, cada palabra estaba saturada de una emoción cruda que me sorprendió. En mi vida anterior no había sido muy creyente, nunca lo había entendido del todo. Era extraño estar al otro lado de eso. ¿Sabes? Cuando me dijeron que habías muerto, tardé meses en recuperarme. Lo destrozó todo. Apretó los dedos mientras miraba el crucifijo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Mi impulso para volverme tan poderoso ha sido por ti. Hizo una pausa. Él suspiró. La fe en ti, me salvó. Su voz se suavizó, su mirada se volvió distante. Era solo un niño, apenas sobreviviendo en la oscuridad del mundo. Con lo sobrenatural descontrolado.
Mi familia entera fue asesinada por un demonio errante. Solo sobreviví gracias a tu bendición, me diste la oportunidad de sobrevivir. Fue la Iglesia quien me enseñó sobre ti. Cómo cuidaste de la humanidad cuando otros, dioses y demonios, nos trataban como insignificantes. Cuando experimentas esa bondad, es algo indeleble. Eres especial, muy especial. Las lágrimas fluían libremente, pero no intentó contenerlas. Cuando acepté tu muerte, me propuse proteger tu legado. Sin ti, este mundo sería mucho peor. Incluso si te hubieras ido. El mundo se ha sumido en el caos sin tu presencia. Dioses y demonios campan a sus anchas, pero incluso en ese caos, es tu Iglesia la que ha hecho todo lo posible por ayudar. Tragó saliva con dificultad, con las manos temblorosas. Pero ahora has vuelto. Mi corazón está tan lleno de alegría que siento que va a estallar. Quisiera reafirmar mi lealtad y gratitud por tu existencia. Sin ti, habría muerto joven en este mundo implacable. Dulio bajó aún más la cabeza, con voz firme a pesar de la emoción que lo recorría. Por esto, te juro mi lealtad eterna, sea cual sea el camino que elijas. Lo recorreré con gusto. Se rió entre dientes. Se siente tan diferente saber que ahora puedes oírme de verdad. Se siente mejor. La escena se desvaneció. Me senté en silencio. Aún no me consideraba una persona excepcional. Tenía la capacidad de cometer actos malvados, pero quizás era necesario. El dios del pasado había sido tan poderoso. Podría haber aniquilado a los demonios si hubiera querido, pero era demasiado bondadoso. Quizás soy perfecto para este trabajo. Puedo mostrar bondad a quien la merece y oscuridad a quienes se me oponen. Dulio Gesualdo, el portador de lo que técnicamente era uno de mis Longinus Sacred Gears, Sinith Tempest. Al elegir un santo, pensé en convertirlo en un exorcista débil en el panorama general. Iba a basarme en alguien que pudiera ejecutar mi voluntad. ¿Qué pasaría si ya hubiera llevado a alguien al reino de los dioses como santo? Se había hecho antes. Él también tenía un equipo sagrado de clase Longinus. Lo pensé. No pude elegir esto a la ligera. Mi cabeza se sacudió con diversión mientras me tomaba un momento para apreciar lo absurdo de esta situación. Necesitaba hablar con él. Podría salir rápidamente sin que me vieran. No pensaba quedarme mucho tiempo. Solo necesitaba hablar con quien podría convertirse en mi avatar. Seré breve, en el peor de los casos, pensarán que me he extraviado. Con mi aura extendiéndose por gran parte de los reinos superiores del cielo, sería difícil encontrarme. A menos que usaran el rastreador. Lo mantendría por debajo de 10 minutos. El problema era que, aunque sabía dónde estaba, no podía aparecerme así como así. Quería hablarle de una forma que le hiciera creer que solo era una persona. El sistema celestial se movió, como si pudiera oír mi apremiante situación, apareció una imagen. Mostraba un pasillo fuera de la gran sala de oración y sonreí. Eso funcionará. Con eso en mente, abrí una grieta. Apenas pude llegar al pasillo afuera de la habitación donde él estaba orando cuando la puerta crujió levemente y lo vi salir. Chocó conmigo levemente, sobresaltado lo suficiente como para dar un rápido paso atrás, con los ojos muy abiertos. Ah, lo siento. Su voz era cálida, como de disculpa. Parpadeó y luego me dedicó una sonrisa tímida. No te había visto. No pasa nada, dije con tranquilidad, restándole importancia a su preocupación. ¿Eres nuevo en la iglesia?, preguntó, con un tono de entusiasmo. Últimamente se han unido muchos creyentes. Supongo que podría decirse eso, reflexioné. Un placer conocerte, Dulio. Parpadeó. ¿Has oído hablar de mí? Era un miembro destacado de la iglesia por lo que yo sabía, así que eso no sería completamente sospechoso. Sí, respondí. Aunque solo cosas buenas, te lo aseguro. Había pensado en descender como un ángel o un dios, pero sentí que esta sería la mejor manera de representarme. Si quería crear mi propia imagen como un futuro dios. Miré por encima de su hombro. Un altar. Ah, sí. Solo estaba rezando, respondió con curiosidad y sin pudor. Ya veo, dije, mirando una de las imágenes que mostraban algo parecido a Michael volando hacia el inframundo. Tengo curiosidad por ti, Dulio. Parpadeó. Sí. Dudo que me dieran tanta falta de sospecha si no estuviéramos en el corazón del Vaticano. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por tu fe?, pregunté con curiosidad. No te preocupes por la pregunta tan extraña. Parecía pensativo. Lo que sea. Si Dios quiere. Hubo una avalancha de emoción ante la mención de Señor. Le di una sonrisa relajada. Aunque eso signifique matar. Mi voz sonaba tranquila. Dulio dudó, sus ojos buscándome. Sí. No lo dudaría. Está bien, respondí simplemente. ¿Por qué preguntas? Debo admitir que tus preguntas son un poco raras comparadas con lo que suelo escuchar. Respondió, su tono no era precisamente defensivo, pero mis palabras le llegaban. Me reí entre dientes. Hace mucho que no visito la iglesia, solo tengo curiosidad por saber qué tan lejos llega tu fe. Eso es todo. Eso pareció disipar cualquier sospecha. Además, el Vaticano parece estar sumido en el caos últimamente, respondí con ligereza. Él asintió y su expresión se tornó ligeramente preocupada.
Oye, Dulio. ¿Sabes qué es un santo? Preguntó de repente, dedicándole una sonrisa despreocupada. Iba a ser sutil, pero me atrajo más ir directo al grano. No tenía mucho más tiempo y no me interesaba la sutileza. Sus ojos se iluminaron. Por supuesto, son humanos seleccionados por nuestro Señor para actuar como sus campeones y avatares de su voluntad. Están bendecidos con un poder increíble. Se detuvo bruscamente. Sonreí sin darme cuenta, como si no hubiera oído su desliz. Sí. Los conozco. Terminó. Hace ya bastante tiempo que la Iglesia no recibe un santo, ¿verdad?, pregunté. Se estremeció casi imperceptiblemente y miró hacia abajo. Concluí que no estaba involucrado con la corrupción de la Iglesia. Admito que eso me preocupaba, ya que desconocía la verdadera situación de la Iglesia. Mis conocimientos canónicos eran prácticamente inútiles, así que tuve que tenerlo en cuenta. No, por desgracia, así parece, respondió secamente. Imagino que mis preguntas lo confundían. ¿Has pensado en hacerte santo?, pregunté. Se rió entre dientes, y su ánimo mejoró con facilidad. Me temo que no es un trabajo que se pueda elegir personalmente. Sí, pero no has pensado en intentar ganártelo. Me imagino que el santo elegido recibiría mucha bendición e influencia dentro de la Iglesia, indagué. Frunció el ceño. Un destello de celo se dibujó en sus ojos. Creo que ser un santo es más que eso. Un honor así eclipsa las bendiciones, incluso si se sabe que son increíblemente poderosas, despotricó. Aunque sí. Un santo solo es superado por el Papa, quien tiene el mismo rango. Parpadeó, saliendo de su celo mientras abría y cerraba la boca. Me reí. Te he quitado demasiado tiempo, no dejes que te moleste. Adiós, dije con una sonrisa al pasar junto a él. Adiós, respondió. Él sería mi santo. El sistema me había mostrado su oración por una razón. Quizás me apresuré con mi decisión. Podría investigar más a fondo, por supuesto, y posiblemente encontrar a alguien más. Apenas sabía nada sobre la Iglesia, lo cual era un vacío de información que necesitaba ser llenado. Quizás las figuras que conocía, como Vasco Estrada y Griselda IV, encajarían mejor. Ahora no sabía mucho sobre ellas, solo que eran inmensamente poderosas. Por ahora, sin embargo, sabía que Dulio funcionaría bien como mi santo. Me teletransporté de regreso al cielo, casi esperando una audiencia masiva, solo para encontrarme con alivio cuando vi que no sucedió nada masivo. Me senté en el trono y reabrí el sistema celestial. El sistema santo. Santo, no seleccionado. Bendición, vacío, 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 vacío. 7 ranuras. Podría elegir 7 bendiciones. Fue raro que estuviera un poco celoso. Algunas de estas bendiciones me costaban creer que alguien pudiera otorgarlas. Me hacían preguntarme, ¿de qué monstruo había absorbido la esencia? Revisé la lista de opciones, teniendo en cuenta su equipo sagrado mientras seleccionaba lo que creía que encajaría mejor con él. Bendición, pasiva. Empoderamiento sagrado, permite al santo usar la manipulación del poder sagrado y mezclarlo con otros ataques aumentando su potencia. La opción más básica. Básico en comparación con las otras opciones al menos. Por lo que sabía, la manipulación del poder sagrado era bastante inusual entre los ángeles. Funcionaría bien con su equipo sagrado. Bendición, pasiva. Rayo sagrado, capacidad de controlar el rayo sagrado. Eso funcionaría bien con su capacidad ya existente para controlar los rayos y el clima. Aunque estoy seguro de que podría haber combinado la luz sagrada con su rayo, tenía la sensación de que esto permitiría un uso más controlado y poderoso del rayo sagrado. Bendición, habilidad. Escudo de serafines, escudo sagrado capaz de absorber ataques muy poderosos y liberar esa energía como luz sagrada. Cada escudo serafín tendrá su límite de cuánta energía puede absorber y convertir, después de lo cual se desestabilizará y detonará. Pensé que tener una habilidad de defensa funcionaría a su favor con su increíble producción de daño. Bendición, pasiva. Fortaleza bendita, inmunidad a maldiciones, influencia demoníaca, durabilidad mejorada, fuerza vital duplicada y reservas de maná. Sería malo si le diera todas estas habilidades y no tuviera suficiente magia para potenciarlas. Sin embargo, ya tenía mucho poder. Pensé que darle más era apropiado para la cantidad de habilidades que estaba adquiriendo. Había existido otra opción similar que lo habría convertido en un ángel, pero eso le habría dado una debilidad ante los poderes oscuros y demoníacos. Dato curioso, si bien los humanos eran considerados una de las razas más débiles, no tenían debilidades inherentes como la mayoría de las razas. Era una fortaleza en sí misma. Aunque en general eran bastante débiles. Comparado con lo sobrenatural, al menos. Bendición, pasiva. Aura de gracia, una habilidad pasiva que fortalece la fe y la determinación de quienes los rodean. Esto solo podía funcionar a mi favor. Era un poco extraño porque parecía ser un efecto mental, pero no me oponía. Esto solo podía funcionar a mi favor. Bendición, habilidad. Invocación elemental. Permite al santo usar maná para crear seres elementales que le servirán. El poder del elemental depende de la cantidad de maná utilizada en su creación. Límite,
el maná utilizado para crear elementales no se puede restaurar hasta que los elementales se dispersen. Había aprendido lo útil que podía ser tener aliados invocables. Si bien esta habilidad parece estar un poco debilitada por no poder recuperar su maná, esto podría serle útil si se viera en apuro solo. Bendición, pasiva. Maná angelical. Transforma el maná del santo en maná angelical, volviéndolo más denso y potente y permitiéndole aprender las artes angélicas. Esto le permitiría aprender las artes angelicales que habían demostrado ser útiles. Me recosté y dejé escapar un suspiro. Me había dado muchas vueltas. Era extraño sentir que estaba diseñando un personaje cuando en realidad sería un evento masivo. La verdad es que en algún momento pensé, patéticamente, en convertirme en santo para aumentar mi poder, pero habría sido una tontería. Tener un sirviente poderoso e influyente en la iglesia era mucho más útil. Además, estoy seguro de que el Sard me iba a dar recompensas mucho mejores que estas meras bendiciones. Sonreí. Confirmé mi decisión. Energía de fe siendo dirigida. Cantidad de fe suficiente. Puntos de fe, 18.280. Fe requerida, 392. Proceso de inicialización. Los puntos de fe llamaron mi atención inmediata y me olvidé de la situación del santo por el momento. Dulio Gesualdo. Dulio estaba sumido en sus pensamientos mientras paseaba por los pasillos del Vaticano. Su señor había regresado. De alguna manera, había vencido a la muerte. Apenas podía creerlo. Durante mucho tiempo, Dulio había buscado en secreto cualquier artefacto, ritual o algún tipo de magia prohibida que pudiera provocar la resurrección de su señor. Aunque no le importaba proteger el legado de su señor, no podía simplemente dejarlo ir. Ese objeto de su veneración reverente no se desvaneció sin más. Había estudiado incontables textos y viajado a lugares prohibidos disfrazado. Incluso cuando esa organización se acercó a él, le lanzó la tentación de prometerle que resucitarían a su señor antes que él, como la manzana que Lucifer utilizó para seducir a Eva, él se negó. La Brigada del Caos. El solo nombre indicaba que se traían problemas. Afirmaban tener los medios para concederle su deseo, pero el instinto de Dulio le había gritado su malicia y engaño. Quizás, solo quizás, si realmente hubieran demostrado que podían lograrlo. Quizás ofreció sus servicios para un trabajo, pero no le dieron nada. Aunque eso no importaba. Su señor había regresado, sin ninguna intervención por su parte. Un repentino y profundo repique de campanas interrumpió sus pensamientos. Dulio se detuvo en seco, parpadeando en pura confusión. Esas campanas. Pensó. Su corazón dio un vuelco. Sus ojos se abrieron con incredulidad. Esas campanas estaban reservadas solo para una ocasión. La elección de un nuevo santo. Una oleada masiva de poder sagrado inundó el pasillo, bañándolo en oleadas. El aire brilló con luz y, antes de que Dulio pudiera reaccionar, el poder lo envolvió por completo. No se resistió, sintiendo momentáneamente la dicha al ser consumido. Jadeó al despegar los pies del suelo, su cuerpo ingrávido, flotando sin esfuerzo en el resplandor dorado. Dulio se encontró transportado a una de las salas dentro del Vaticano que era conocida por los santos ascendentes. Todos los que inspeccionaban el lugar con curiosidad se quedaron boquiabiertos ante su llegada. Este lugar fue abierto para los turistas hace mucho tiempo. Un fallo que Dulio ahora sabía que probablemente debería solucionarse. Le tomó unos instantes comprender lo que estaba sucediendo, tan pronto como comprendió la situación. Recordó el encuentro que tuvo hacía unas horas. Era él. Ahora parecía obvio. Apretó los dientes mientras su cuerpo se tensaba y sus músculos se endurecían, su magia se descontrolaba. Se plegaba y se volvía más potente a medida que aumentaba su reserva de maná. Dulio podía sentir la información corriendo por su cabeza. Bendiciones de su señor. Sintió que el poder fluía por sus venas. Dulio comprendió lo sucedido cuando la gente lo señaló, algunos con asombro y otros con miedo. Se había convertido en el nuevo santo. Un plan inefable. Cielo, primer reino. La enorme ciudad plateada del cielo bullía de actividad. Las calles rebosaban de movimiento, mientras innumerables ángeles, ataviados con túnicas resplandecientes y armaduras relucientes, corrían de un lado a otro en un estado de alegre alboroto. La noticia se había extendido como un reguero de pólvora. La primera campana santa del cielo había sonado por primera vez en 1000 años. Se había elegido un nuevo santo. Un joven ángel volaba, sus dos alas blancas se movían con entusiasmo mientras flotaba cerca de una gran plaza. Un santo. Justo después del regreso de nuestro padre. Es la primera mudanza pública de papá desde su regreso, exclamó de alegría una ángel. Por todas partes los ángeles reían, cantaban e intercambiaban abrazos. Otros se apresuraron hacia la Catedral de la Luz. Las calles estaban llenas de corrientes de ángeles, rebosantes de energía. La ciudad plateada volvió a estar en efervescencia, mientras los serafines activos solo podían sonreír con cansancio. Miles de solicitudes de audiencia llegaron mientras cada ángel de la ciudad plateada intentaba desesperadamente contactar con su padre. A pesar de que había regresado hacía apenas un día. Caí. Así que por eso los dioses estaban tan obsesionados con la fe humana, murmuré. Me preguntaba por qué se molestaban siquiera en adorar. Pasé la página del libro que había conseguido a escondidas de la biblioteca celestial. Era uno de los pocos que había encontrado en la pequeña sección sobre la fe.
Resulta que la fe no solo tenía que ver con aumentar los egos de los dioses o ganar bienes humanos. No, la fe tenía una energía única y propia, que no podía reproducirse por otros medios. La mejor manera de explicarlo era que, comparándolo con la energía de la naturaleza, no podía ser generado por nada más que la naturaleza misma. Aunque podía ejercerse. El mismo concepto existía con la fe, pero requería que seres te adoraran. Lo cual generaría una pequeña cantidad de fe. Pensándolo bien, me pareció lógico. Los humanos eran ideales para esto, ya que podían generar más admiración y reverencia hacia los dioses y seres similares a ellos. Esto nos llevó a preguntarnos, ¿para qué se podría utilizar esta energía de la fe? Milagros. Era una forma rara de magia que poseía un poder descomunal. Aunque aún no sabía mucho sobre dominios, estaba aprendiendo sobre milagros. Acababa de realizar uno al crear un santo. Esas habilidades fueron creadas por Faith Energy. Esas habilidades increíblemente poderosas. Estoy seguro de que el coste de otorgar tales habilidades probablemente fue astronómico en términos de energía de la fe. Esto me dio una pista del enorme valor de la fe almacenada en el sistema. Naturalmente, quería aprender a controlar esto. Hasta ahora, no tengo ni idea de cómo lograrlo. El sistema celestial también tenía la función, pero fue creado por un dios muy poderoso y antiguo. Al sistema celestial incluso se le había dado un diseño que le permitía cuantificar la energía de fe utilizable que había sido almacenada durante 1000 años, con miles de millones de creyentes humanos y sin uso. Con el aumento demográfico y la creación del Islam, junto con otras interpretaciones de la religión abrahámica, se puede afirmar con seguridad que la cantidad acumulada fue enorme. Eso me generó preocupación porque otros seres intentarían robarme el enorme tesoro que había encontrado en el sistema celestial. No estaba seguro de si funcionaba así, pero imagino que como estaba almacenado asumí que lo podían robar. Suspiré, aclarando mis pensamientos. Las puertas de la sala del trono se abrieron de repente. Gabriel y quien identifiqué como Metatron entraron rápidamente. Kyle. Explicó Gabriel. Metatron me miró con ojos brillantes. Mi señor. Casi parecía aturdido mientras me miraba. Ah. Metatron, Gabriel, los saludé, sonriéndoles. Metatron había sido uno de los ángeles que dormían a mi lado esta mañana. ¿Lo recuerdas?, respondió sonriendo. No exactamente. Se recompuso. Mi señor, creaste a un santo. Sin consultarnos. Exclamó Gabriel a continuación. Habían pasado casi 20 minutos desde que hice a Dulio mi santo. Honestamente me había olvidado de ello a favor de investigar la energía de la fe. Ah, cierto, respondí sin comprender. Gabriel hizo pucheros y parecía un poco molesto, mientras que Metatron parecía un cachorro pateado. Normalmente nos consulta a ambos antes de crear un santo, mi señor, explicó Metatron. Bueno, al menos antes lo hacías. Se corrigió. No me molesté en intentar corregirlo. Ah, disculpas. No sabía que quisieras involucrarte. Como sabes, la situación está un poco extraña ahora mismo. Apenas he empezado a explorar el sistema y pensé que contar con una figura poderosa dentro de la iglesia sería bueno para encaminarlos de nuevo. Respondí con calma. Ambos asintieron. Si lo desea, mi señor, puedo bajar y ayudar a Miguel a purificar la iglesia, ofreció Metatron. Preferiría tenerte en el cielo por ahora, ya que las cosas están un poco caóticas, respondí. En lugar de enojarse por mi rechazo, sonrió juvenilmente. Gabriel suspiró divertido. ¿Puedes decirnos a quién elegiste? Metatron asintió con seriedad, me gustaría saber quién recibió este honor también. Sí, he elegido a un hombre llamado Dulio Gesualdo, respondí con naturalidad. Es el portador del artefacto sagrado Longinus Tempestad Zenith. Los ojos de Gabriel se iluminaron. Una decisión increíble. Sinceramente, probablemente yo habría tomado la misma decisión. Metatron parecía pensativo. He investigado a ese chico, sin duda, es una de las mejores opciones. Con su fuerza preexistente, las bendiciones del empoderamiento de santo lo elevarán a otro nivel. Ya era considerado uno de los más fuertes en la historia de la Iglesia. Si fuera un ángel, fácilmente podría ser un serafín. Ahora, bien podría alcanzar el nivel de archiserafín. Será un poderoso santo y avatar. Su voz se volvió lógica y analítica. Ese también había sido mi proceso de pensamiento, aunque había sido interesante saber ese pequeño fragmento de información. Aún así, dijo Gabriel, con el rostro ligeramente abatido antes de volver a iluminarse. Me habría gustado ayudar con la primera elección del santo desde tu regreso. Fruncí el ceño ligeramente. ¿Por qué no me ayudan a elegir a los 7 caballeros sagrados? Debo admitir que soy un poco nuevo en todo esto y en el funcionamiento del sistema celestial, así que ¿por qué no se toman un tiempo para seleccionar candidatos?, les ofrecí. No pienso seleccionar por ahora, así que tienen tiempo de sobra. Ambos me lanzaron una sonrisa deslumbrante. Bien, aceptó Metatron con entusiasmo. Finalmente me tomé el tiempo de registrar la notificación que había recibido. Enlace divino, pasivo. Se ha formado un vínculo entre el Dios y su santo elegido, lo que permite la comunicación y le otorga al Dios la capacidad de enviar su voluntad a través de la conexión. El Dios también puede hablar y enviar su intención directamente al santo, ofreciendo orientación,
órdenes o advertencias en momentos de necesidad. Además, el dios puede asumir temporalmente el control total del cuerpo del santo, manifestando su presencia divina. Límite, duración, control 10 minutos. Límite, tiempo de reutilización, se puede utilizar solo una vez al mes. La notificación permaneció en mi visión y no pude evitar pensar en el gran potencial de este vínculo divino. Dulio ya no era solo un santo, con este conocimiento se había convertido efectivamente en una extensión de mí. Él era un vehículo a través del cual mi poder y mi voluntad podían manifestarse directamente. También podría usar su poder, que con las bendiciones de los santos lo habría elevado a la categoría de Dios. Tenía un avatar. Aunque no era un dios en el sentido estricto de la palabra. Aún no, eso me recordó que necesitaba descubrir mi raza en algún momento. Quizás una visita al árbol del conocimiento sería lo indicado. El árbol me ayudó mucho, no estaba seguro de cómo, pero me había dado 2 misiones muy útiles. No me importaba abusar de él. Todo esto me hizo sonreír burlonamente. Se podía decir con seguridad que las implicaciones eran asombrosas. Imagino que la fe generada por tener un santo como prueba viviente de que existo probablemente se dispararía, creando un ciclo de poder que se retroalimentaría a sí mismo. Me di cuenta de que con mi nuevo estatus tendría que actuar de cierta manera. Parte de ser un dios desde la perspectiva de un humano del pasado era el misterio que los rodeaba. Así que tendría que mantenerlo. Eso no significaba que me limitaría al cielo, sino que simplemente sería cuidadoso con mis interacciones. En serio, algún día tendría que comprobar cómo funcionaba el sistema celestial. Miré a Metatron y Gabriel, quienes todavía me observaban expectantes. He estado pensando, comencé. Sería posible convocar una reunión de todos los serafines y archiserafines en los próximos 2 días. Hay asuntos que deseo discutir y sobre los que quiero aprender. El rostro de Gabriel se iluminó de emoción. Claro. Es una idea excelente. Ha pasado mucho tiempo desde que tuvimos una reunión formal. Me imagino que les encantará conocerte. Metatron asintió con entusiasmo, con los ojos brillantes. Me aseguraré personalmente de que todos estén informados y presentes, mi señor. Estaremos encantados de reunirnos bajo su dirección. Sonreí. Bien, respondí asintiendo, su entusiasmo era contagioso. Hay mucho que preparar, pero por ahora, creo que necesito un descanso. Iré al jardín a entrenar un rato. Si surge algo urgente, ya sabes dónde encontrarme. Por supuesto, dijo Gabriel, haciendo una ligera reverencia. Desea que alguien lo acompañe. Me reí entre dientes. Creo que estaré bien, después de todo, lo he estado durante el último mes. Si alguien traspasa el cielo, te enterarías. Ella asintió, pareciendo un poco más relajada ante la perspectiva, pero pude ver que todavía quería unirse a mí. Metatron parecía querer ofrecerse a acompañarme, pero se detuvo en el último momento y se conformó con una sonrisa reverente. ¿Dónde le gustaría celebrar esta reunión, mi señor?, preguntó Metatron. Lo pensé. ¿No dijiste algo sobre una sala de reuniones, Gabriel?, pregunté, recordando una conversación de hacía un tiempo. Ella sonrió con dulzura. Sí, lo hice. Entonces eso debería bastar, respondí después de un momento de reflexión. Gabriel asintió, y su rostro se iluminó. Me aseguraré de que esté preparado a tu gusto. Será un espectáculo hermoso para la reunión. Metatron añadió, me encargaré personalmente de la seguridad y la logística, mi señor. Es imperativo que nada interrumpa este acontecimiento trascendental. Estoy bastante seguro de que no íbamos a ser emboscados en medio del cielo, pero supongo que lo que sea que lo haga feliz. Les di una pequeña sonrisa. Agradecí el esfuerzo. Gracias. Confío en que ambos se encargarán de esto. Ahora, me despido. Ambos hicieron una profunda reverencia cuando me levanté de mi trono. No podía dejar que mis nuevas responsabilidades me distrajeran de hacerme más fuerte. Mi descarga debería terminar pronto y quería probar mi recién desbloqueada habilidad de transmutación. Al asomar la cabeza y bajar por el enorme ascensor, me encontré con miles de ángeles revoloteando alrededor de la barrera que los separaba de las capas superiores del cielo. Creo que simplemente me teletransportaré para evitar causar drama. ¿Qué va? Un campo de fuerza apareció a mi alrededor mientras activaba la luz para teletransportarme. Tomé aire. El jardín siempre había sido un lugar de consuelo y concentración, un refugio perfecto para ordenar mis pensamientos. Un 0 por ahora. Eso no serviría. Mi mirada recorrió el jardín, cayendo sobre una gran piedra cercana. Ese sería un buen punto de partida. Acercándome a la gran piedra, la recogí. Cabía en mi mano. Instintivamente supe cómo usar este poder, y eso se manifestó en un resplandor azul que se extendió por la roca. Lentamente, se disolvió en los siguientes segundos. Copos azules de energía se crearon y flotaron hacia mi pecho. Una corriente cálida me recorrió mientras la energía del árbol fluía hacia mi cuerpo. Revisé el contador de energía. Energía, 15. Así es como funcionó. Lo sabía instintivamente, pero verlo con mis propios ojos fue, algo. Llegué a la conclusión de que no podría usarse en combate. Supuse que tardaría más en absorberse, dependiendo del material. Lo que significa que cualquier cosa de valor que tuviera que absorber tardaría demasiado. Aunque le veía muchos usos más allá de eso.
Si alguna vez me quedaba atrapado o sellado, me vendría bien para escapar lentamente. Mis ojos se posaron en el contador de energía. 15 no era mucho, pero era un comienzo. Flexioné los dedos, experimentando el flujo de esta energía recién adquirida en mi interior. Ahora venía la parte interesante, la creación. Imágenes de materiales que ya había encontrado pasaron por mi mente: hierro, oro, plata e incluso elementos más exóticos como el bronce celestial y el oricalco. No pensé que tuviera suficiente energía para eso. Opté por hacer una pequeña bola de estaño. Extendí la palma de la mano y observé cómo se acumulaba la energía azul. En tan solo unos instantes, una piedra de mármol perfectamente ovalada quedó en mi mano. Un vistazo rápido mostró que había absorbido toda la energía. Un coste bastante elevado. Una sonrisa se dibujó en mis labios. Esto era solo el principio. Lancé la canica suavemente en mi mano, maravillándome de su peso y textura. Con suficiente energía, teóricamente podría crear materiales inexistentes en este mundo. Podría absorber materiales inferiores e inútiles y transformarlos en algo verdaderamente poderoso. Incluso podría fabricar estructuras enteras o armas que desafiaran los límites convencionales. Pero por ahora, necesitaba encontrar una fuente de energía estable. Los 15 que había reunido de la piedra grande apenas eran suficientes para una pequeña creación. Miré a mi alrededor. Usar los recursos del jardín indiscriminadamente no era una estrategia sostenible y, sobre todo, no quería empezar a destruir un lugar así de esa manera. Necesitaría descubrir cómo recolectar energía a mayor escala. Por ahora, estaba seguro de que hacerlo a menor escala no haría daño. Me negué a intentarlo con ninguno de los árboles únicos y raros de la zona. Me preguntaba si podría usar mocuton para generar madera y absorberla. Me giré hacia un grupo de piedras más pequeñas esparcidas cerca. Me servirían como excelente práctica. Coloqué la palma de la mano sobre la primera piedra y me concentré. El resplandor azul regresó, parpadeando levemente antes de estabilizarse. La piedra se disolvió y me invadieron destellos de luz. Energía, 3. Otra piedra, luego otra. Cada una dio un resultado similar. Los números subieron lenta pero constantemente. Energía, 9. Energía, 12. Me enderecé, haciendo girar los hombros. Esto iba a tardar demasiado si seguía dependiendo de piedras pequeñas. Recorrí el jardín con la mirada en busca de algo más grande. Una roca se alzaba junto a un racimo de flores radiantes. Perfecto. Al acercarme, apoyé ambas manos sobre la superficie rugosa. El resplandor brilló con más intensidad que antes, extendiéndose por la superficie de la roca mientras se disolvía en partículas azules. Energía, 40. Mucho mejor. Extendí la mano hacia afuera, canalizando la energía acumulada. Esta vez imaginé algo más complejo, un fragmento hecho de acero básico. La energía se consolidó, chispeando y retorciéndose al tomar forma de metal brillante. El fragmento cayó en mi palma, frío y pesado. Energía, 0. Asentí, satisfecho. Crear metales básicos estaba a mi alcance, aunque el coste era elevado. No sabía si podría mejorarlo, considerando que era una habilidad pasiva. Veamos los límites de esto, de acuerdo. Tirando de mi considerablemente grande reserva de chakra, la madera brotó del suelo. Un gran árbol se formó frente a mí. Mi mano presionó contra él y, sorprendentemente, la energía azul se tragó el árbol, disolviendo lentamente la madera en los familiares orbs azules de energía. Se necesitaron unos 30 segundos para absorber completamente el árbol. Mi sonrisa fue rápidamente borrada por el contador de energía. Energía, 20. Iba a asumir que esto era porque había sido creado por mi chakra. Eso no fue efectivo, ya que podía absorber piedritas o rocas pequeñas para obtener más. Por otro lado, no quería convertirme en un señor alienígena y empezar a terraformar lugares para absorber energía. Se me ocurrió una idea e invoqué mi chakra de nuevo. Esta vez, vertí una gran cantidad de chakra y un árbol grande, notablemente de mejor calidad. Sus hojas brillaban y la corteza parecía tan dura como el acero. Mi mano lo presionó y comencé a absorberlo. Esta vez, lo absorbí durante 5 minutos. Sin embargo, los resultados fueron suficientes para dejarme una enorme sonrisa maliciosa en la cara. Energía, 432. Mucho mejor. Aunque era un poco molesto. Eso me había quitado más del 25% de chakra. No podía hacerlo más de 3 veces al día. Supongo que era justo, estaba haciendo trampa. Por otro lado, aunque era una habilidad pasiva, sentía que podía mejorar. No a un nivel desmesurado, pero absorber la energía se sentía ineficiente. Podría mejorarse. Solté un suspiro. Eso fue suficiente por ahora. A continuación, la teletransportación. Un campo de fuerza apareció a mi alrededor al invocar una luz electrocutadora. Arcos de electricidad de colores extraños recorrieron su superficie y me concentré en un punto al otro lado del jardín, visualizándome allí. Las chispas brillaron a mi alrededor. Borrar. Aparecí exactamente donde pretendía, la sensación fue suave e instantánea. El campo de fuerza fluctuaba a mi alrededor. Dirigí mi atención a otro punto, con la intención de intentar hacerlo más rápido. Borrar. Una vez más, aterricé perfectamente. Me esforcé al máximo,
teletransportándome a puntos cada vez más distantes del jardín, a veces apuntando a puntos ciegos o lugares ocultos por los árboles. Cada salto agudizaba mi control. Al final, terminé teletransportándome rápidamente por el jardín. Mientras trabajaba en mi velocidad y distancia. No fue exactamente difícil en ningún sentido, pero estaba resultando difícil aumentar la velocidad. A mitad del teletransporte, agregué un giro. Reaparecí en el aire y me teletransporté de nuevo antes de tocar el suelo. Finalmente, me encontraba en el centro del jardín. Descargas eléctricas me rodeaban de la energía acumulada. Después de todo, ya lo había hecho cientos de veces. Decidí que eso era suficiente por ahora. La velocidad dejaba mucho que desear, pero podía verme usándola en batalla, no por el campo de fuerza ya que no era precisamente fuerte, sino por el aspecto del movimiento. Mi mirada se dirigió hacia el lejano horizonte, donde residía el árbol del conocimiento. Mi última parada. No tardé mucho en llegar y me recibió Rabiel. Rabiel ya estaba de pie frente a la entrada del claro donde se encontraba el árbol del conocimiento. Entrecerró los ojos mientras me observaba. No deberías estar aquí, dijo bruscamente, bajando ligeramente su lanza mientras bloqueaba el camino. Sonreí. Ella realmente estaba separada del resto del cielo. ¿En serio? Si no recuerdo mal, he estado aquí varias veces, bromeé. Se sonrojó. Como de costumbre, replicaría antes de detenerse. Imaginé que el hecho de que hubiera dejado de ocultar mi atractivo desde que entré al cielo contribuía a mi encanto. Di un paso adelante. Rabiel. Su expresión vaciló. Me miró fijamente un largo instante, con la mirada oscilando entre la incertidumbre y el reconocimiento. Padre. Susurró con voz temblorosa. La lanza se le cayó de las manos y cayó al suelo. Parpadeé. ¿Cómo? Revisé mi aura y me di cuenta, efectivamente. El fragmento la había transformado mucho. Naturalmente, esto sonaba a algo malo, pero lo era. Mi aura parecía más densa y potente. Lo que significaba que mi maná angelical se estaba volviendo más potente. Ella era un sensor. Sus rodillas cedieron y se desplomó en el suelo, con las manos agarrando la tierra como si el mundo se le estuviera cayendo de debajo. ¿Por qué?, preguntó con voz entrecortada, mirándome con los ojos abiertos y llenos de lágrimas. ¿Por qué no me lo dijiste? Ni siquiera iba a negarlo. Suspiré. En mi defensa, no lo sabía. Es una larga historia. Me acerqué a ella y me arrodillé. En resumen, soy tu padre y no lo soy. Solo soy yo. Sigue siendo él, lo presiento, dijo con voz ahogada, con el dolor de siglos. Si hubiera sido una situación más ligera, habría puesto los ojos en blanco, pero en lugar de eso hice una mueca. Pasó un rato con Rabiel para calmarla. Tras una explicación completa, pareció medianamente satisfecha. Este encuentro hizo que la abrumadora tarea de atender de algún modo a todos mis ángeles pareciera aún más difícil. Tendré que hacerlo pronto, es lo que concluí de este encuentro. Me acerqué al árbol del conocimiento. Rabiel me observaba con una sonrisa satisfecha desde su posición en una roca cercana. Esta vez, no necesité tocarlo. La conexión era más fuerte ahora, como si el propio árbol me reconociera. Pensé en qué más podría contener. Tendría que profundizar en su historia y creación en algún momento. Luego apareció una notificación. Juana de Arco. Jin se deslizó hacia atrás, desviando otro golpe del arcángel. Ella blandió su espada y se formó un arco de luz creciente. Uriel lo esquivó fácilmente. Tendrás que ser mejor que eso. Empezó Uri, evitando otra estocada. Si quieres proteger a nuestro señor. Él lanzó otro puñetazo que ella apenas pudo percibir, se formó una barrera de luz y el ataque increíblemente poderoso rebotó en la barrera. Una onda expansiva surgió a partir del impacto. Jin fue empujada hacia atrás, pero se recuperó al instante. Se abalanzó hacia adelante, lanzando un ataque ascendente en espiral que Uriel esquivó. Ella giró, lanzando su lanza hacia su pecho, que él rápidamente apartó con un movimiento de muñeca. Su muñeca estaba cubierta por una gruesa capa de poder sagrado. Uriel contraatacó, su puño brillando con energía de luz sagrada al golpear. Jin erigió una barrera justo a tiempo, el impacto sacudió el suelo debajo de ellos. ¡Qué defensa tan increíble! Pero tu ataque es débil. ¿Cómo encontró padre a alguien como tú?, reflexionó Uriel. No se busca a seres de clase divina en cualquier lugar. Tu nombre debería ser conocido. Ambos estaban en la cima de la montaña que servía de campo de entrenamiento privado a Uriel. Uriel, naturalmente, se había ofrecido a entrenar con ella después de que ella revelara su deseo de entrenar. Ella jadeó y cargó de nuevo, atacando hacia abajo con todas sus fuerzas. Las runas y los innumerables encantamientos que Uriel había tejido en la montaña a lo largo de su existencia eterna brillaron intensamente, esforzándose por contener el inmenso poder de los dos seres de clase Dios que chocaban en la cima de su cima. Uriel agarró la espada con ambas manos, aunque el gesto pareció despreocupado. Se había asegurado de tener especial cuidado. No se podía jugar con las armas que portaba la misteriosa mujer. Él la envió volando de regreso. Ella aterrizó y se detuvo. Como dije, un poder defensivo increíble y un poder de ataque anormalmente débil. Hizo una pausa. Claro, con débil me refiero a un nivel inferior al que debería tener alguien de tu nivel.
Estar en la etapa inferior de la clase Dios y tener el poder de ataque de un ser supremo. Jin intentó recuperar el aliento, llevaban un rato en esto. Era evidente que el arcángel era tan impresionante como ella había imaginado. Fue un momento que la hizo querer chillar como una especie de fan y al mismo tiempo hacer pucheros como una niña. ¿Por qué no usas más tu limitada habilidad para controlar la luz?, se preguntó. Apenas la usaste, así que no me di cuenta de que la tenías durante los primeros 30 minutos que nos sobraron. Es difícil de usar en batalla, admitió tímidamente. Él la miró fijamente. Obviamente, si no has entrenado. Se sonrojó y quiso cubrirse la cara. En cambio, Jin decidió lanzarse hacia adelante con una ráfaga de velocidad. Jin cargó hacia adelante, su espada se convirtió en un borrón al desatar una ráfaga de golpes rápidos. Uriel los desvió todos, con movimientos fluidos e increíblemente rápidos. Esperó una oportunidad con una paciencia afinada por la guerra y cuando llegó, atacó con un poderoso golpe con la palma dirigido directamente a su pecho. Jin apenas pudo bloquearlo erigiendo apresuradamente una barrera sagrada. Se tambaleó hacia atrás, apretando con más fuerza sus armas. Arrojó su lanza contra Uriel, el arma brilló con una luz dorada mientras se dirigía hacia él. Uriel atrapó la lanza en pleno vuelo, y la fuerza bruta lo empujó hacia atrás. Una enorme corriente de aire hizo que su ropa ondeara. No está mal, admitió, arrojando el arma a un lado antes de abalanzarse a una velocidad vertiginosa. ¿Qué pretendes, compadre? La repentina pregunta la tomó por sorpresa. Aunque no tardó mucho en responder. Deseo servirle lo mejor que pueda, con todas mis fuerzas, confesó Jin con un tono de arrepentimiento. No fui lo suficientemente fuerte, no cuando el demonio intentó aprovecharse de su poder, incluso después de haberme confiado la defensa de su forma sagrada. Incluso tuvo que salvarme al final. Uriel alzó la vista al oír eso. El demonio fue lo suficientemente fuerte como para romper tu defensa. ¿Cómo te salvó padre en su forma actual? Jin parecía confundida. Me lanzó un ataque masivo y me salvó a tiempo. El demonio debía ser de clase Dios si te obligó a llegar tan lejos. ¿Cómo podría dañarlo un ataque de la forma debilitada de padre?, indagó con más detalle. Bueno, era mucho más fuerte que ahora. Creo que quizás tenía una forma diferente. Tenía un aura enorme que lo rodeaba, explicó. Uriel sonrió con alegría. Parece que está recuperando su poder. Bien, esto es bueno. Debo decírselo a Gabriel. Estará encantada. Hizo una pausa. Nos preocupaba que su renacimiento pudiera tener efectos secundarios negativos, explicó. Ah, así que no lo sabías. Se tapó la boca. Se suponía que debía decir eso. Él se rió entre dientes. No has hecho nada malo. Uriel se quedó pensativo. Dime, ¿qué te parecería ser mi aprendiz? Jin fue tomada por sorpresa una vez más. ¿A aprendiz? Sí, tienes el mismo deseo que mis hermanos y tus talentos únicos son excelentes en defensa. Puedes convertirte en un arma para nuestro Señor. Habló con calma, observándola con la mirada. Ella se movió nerviosamente. Soy digna. Parpadeó antes de soltar una carcajada. Juana se sonrojó. Eres digno. El Padre mismo te eligió. Con el tiempo, te volverás mucho más fuerte, dijo con seriedad. Su rostro se ensombreció. ¿Cuánto sabes de lo sobrenatural? Jin frunció el ceño, era natural que no supiera prácticamente nada. Me temo que no mucho. Él asintió. Entonces necesitas escuchar esto. Respiró hondo. Este mundo está lleno de amenazas que te harían temer incluso salir del cielo. Dragones, primordiales, seres ancestrales. Incluso seres superiores. Cuanto más aprendes, más te das cuenta de lo poco que sabes. Jin escuchó seriamente. Con todo eso, si deseas hacerte fuerte, te ayudaré, terminó Uriel. Ella no lo dudó. Jin asintió. Entonces, aceptó con humildad. Uriel sonrió. Miguel. Los pasos frenéticos de Valper resonaron fácilmente por los fríos pasillos de piedra de la base mientras intentaba correr lo más rápido posible, con la respiración entrecortada y superficial. Apretaba contra el pecho un diario encuadernado en cuero, lo único que había logrado agarrar antes de que estallara el caos. Había sido tan repentino para él, sin ninguna advertencia ni gran entrada. Solo la muerte. A su alrededor, los cuerpos de exorcistas errantes yacían como muñecos rotos, con la sangre acumulándose bajo ellos. La única compasión posible era la muerte rápida que aparentemente habían recibido. El aire olía a muerte y energía sagrada, un olor que no debía ir de la mano. Sobre todo considerando lo reconfortante que resultaba la energía sagrada para los sentidos. Una energía así no se mezclaba con la muerte. Tropezó con un brazo amputado y casi perdió el equilibrio. A lo lejos, un grito ahogado se interrumpió. Un destello de luz lo hizo estremecer al recorrer el pasillo. Él siguió corriendo. La mente de Valper corría, buscando un plan de escape. Todos los sujetos experimentales estaban muertos y los archivos habían sido destruidos. Aún tenía su investigación, pero ¿de qué le serviría si no sobrevivía a la noche? ¿Cómo pudo pasar esto?, gritó mentalmente. Un golpe repentino desde atrás le hizo estremecer. Solo pasó un momento hasta que el sonido de pasos lentos y relajados lo siguió. Solo un ser estaría tan relajado. Su mente corría.
Los ángeles no deberían ser así. Se supone que son amables y fáciles de manipular. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, murmuró, agarrando el diario con más fuerza. Una presión sofocante que le hacía doblar las rodillas. No estaba en sintonía con la energía mágica, pero imaginó que era una bendición disfrazada o probablemente estaría llorando de desesperación en ese mismo momento. ¿Por qué insistes en correr?, gritó una voz tranquila y despreocupada. Se giró lentamente. Miguel. El arcángel tenía una expresión completamente pasiva en su rostro, lo que lo asustó más que cualquier cosa que hubiera visto en su vida. Rabia, felicidad, cualquier cosa sería mejor. No podía entender el estado de ánimo del ángel. Valper no sabía qué hacer. Toda esta situación era extraña desde el principio. Había crecido en la iglesia. Su alto cargo le había permitido enterarse de la muerte de Dios. Sinceramente, se sintió aliviado. Ese fue el momento exacto en que dejó de ser amable y se dedicó a lo que más le convenía. Nadie lo sabía mejor, ya que el Papa era un necio sin remedio y un incompetente hasta la médula. Los ángeles simplemente sonreían con indiferencia mientras le daban órdenes que él ignoraba por completo. Nadie sabía de sus experimentos. Eso fue hasta ese fatídico día. El regreso de Dios. ¿Cómo iba a saber que Dios decidiría renacer, carajo? Lo había buscado mucho, el miedo a esta situación lo convenció. Los dioses no renacieron. Claro, algunos supuestamente renacieron, pero en su mayoría eran casos de dioses malignos sellados y luego desellados. Lo que la mayoría interpretó como el regreso del Dios de entre los muertos. Maldita sea, maldita sea. Esa maldita brigada del caos me prometió que no me encontrarían. Pensó. Aún así, incluso con Dios de vuelta, nunca esperó que un ángel lo encontrara, y mucho menos que actuara como ese bicho raro. Había leído el Antiguo Testamento y lo había descartado como un montón de basura, considerando que esa versión había sido creada por humanos hace miles de años. Los dulces, amables, ingenuos y amorosos ángeles que había presenciado en las raras ocasiones en que descendieron no podían hacer daño a una mosca. Ahora bien, la presencia del arcángel era abrumadora, su armadura dorada brillaba incluso en la oscuridad. Los sellos sagrados grabados en ella resplandecían con, sin duda, numerosos encantamientos. Sus 12 alas doradas se extendieron detrás de él, cada pluma era una espada de luz. Su mirada, fría como el hielo, aún logró quemar a Valper con furia justa. Valper Galilei, dijo Michael con voz serena, aunque para Valper bien pudo haber estado gritando. Has ridiculizado el legado de mi padre. Ante esas palabras, un atisbo de emoción pareció entrar en su tono sin emociones. Valper lo admitiría, si hubiera sabido que los ángeles tenían esa capacidad de ser tan apáticos. Nunca se habría alejado de la luz. Se reprendió mentalmente, con su cerebro, sin duda inteligente, gritando, claro que son así. Lucharon en la Gran Guerra. Derrotaron a demonios y caídos por igual. Valper se tambaleó hacia atrás, con las rodillas temblando. Yo no quise. Preguntaré, interrumpió Michael, dando un paso adelante que hizo caer a Valper. Responderás. Él asintió rápidamente. Este proyecto de la espada sagrada, cuéntamelo todo, preguntó con calma. Valper cayó de rodillas, aferrándose al diario como si pudiera protegerlo de la mirada serena del arcángel. Me obligaron. Me necesitaban para continuar con el proyecto Espada Sagrada. La iglesia se estaba debilitando demasiado. Me sacrifiqué para hacer lo que la iglesia no pudo. La expresión de Michael permaneció inalterada. ¿Y qué hay de las vidas que sacrificaste? De los niños que mutilaste en nombre de tu ambición. Valper se estremeció como si lo hubieran golpeado. No fue ambición. Fue necesidad. La iglesia necesitaba resultados. Querían guerreros, soldados capaces de blandir Excalibur. Su voz se quebró, la desesperación se apoderó de él. No recuerdo haber pedido tal cosa, respondió lentamente. La iglesia está bajo el dominio del cielo, concluyó, con un tono lento y despreocupado. El ser sin edad tenía todo el tiempo del mundo. ¿Quién te dio estos recursos, si la iglesia te dio tanto? ¿No te dieron tanto?, preguntó Michael. Era una organización llamada la Brigada del Caos. Simplemente querían financiarme y ayudar al cielo, respondió con voz temblorosa. Vendiste tu alma a los mismísimos enemigos del cielo, concluyó Michael, con un tono más frío. Levantó una mano y el aire alrededor de Valper brilló con energía sagrada. ¿Qué te pidieron a cambio? Valper negó con la cabeza frenéticamente, mientras sus palabras salían disparadas despavoridas. Querían mi investigación. Los secretos de los fragmentos de Excalibur, los datos genéticos de los experimentos. Pero no les di nada. Lo juro. Solo usé sus recursos para continuar mi trabajo. Mentir. La única palabra resonó por todo el pasillo. No fue una acusación, sino más bien una declaración. Una declaración hecha con cierto desdén. Valper se quedó paralizado y con la respiración entrecortada. Michael se acercó, y el resplandor a su alrededor se intensificó. Me darás el conocimiento por el que sacrificaste tantas vidas. Las manos de Valper temblaban al extender el diario. Aquí. Está todo aquí. Cada nota, cada experimento, cada fracaso,
Todo está en este libro. Por favor, tómalo. Sin culpa mía. Michael tomó suavemente el diario de las manos de Valper, hojeándolo con una velocidad inhumana. Su expresión permaneció ilegible mientras escaneaba las páginas, absorbiendo el genio retorcido de la obra de Valper. Finalmente, cerró el libro y se lo metió bajo el brazo. Tu conocimiento ha sido registrado. Tus pecados han sido juzgados. Los ojos de Valper se abrieron de par en par, aterrorizado. No. Espera. No necesitas hacer esto. Mi señor Michael. Me arrepentiré ante tu padre. Pasaré cada día rezando y trabajando solo para él. Michael inclinó la cabeza y miró hacia arriba. Reza, dijo con un tono perfectamente tranquilo. Cuque. Reza por el perdón, dijo. Veamos si eres digno de él. Valper se detuvo solo un instante, antes de hacer lo que la mayoría haría, se arrodilló y oró con todas sus fuerzas, rogándole al Señor que lo perdonara. Se estremeció porque nada ocurrió durante varios minutos. Estoy seguro de que hay algún error. No, mi padre simplemente no escucharía a alguien como tú, dijo, dando un paso al frente. ¿Por qué no te conoce? Michael levantó la mano y una espada de luz pura se materializó en su agarre. El calor que emanaba de Valper Galilei le provocó ampollas en la piel. Él gritó. Has profanado lo sagrado con tu avaricia y egoísmo. No hay redención para ti, Valper Galilei. Por favor. Gritó Valper, retrocediendo a trompicones. Un atisbo de tristeza se extendió por el rostro naturalmente bondadoso de Michael. Antes de desvanecerse al instante siguiente. El mundo giraba alrededor de Valper. La espada cortó el aire. Solo un destello de luz, que apareció momentos después, indicó el uso de la luz sagrada. La cabeza de Valper cayó al suelo con un ruido sordo y su cuerpo se desplomó sin vida a su lado. Una muerte rápida. Algo que Valper no merecía. No disfrutaba matando. Ni siquiera con escoria como Valper, que había destrozado y torturado niños. El arcángel se paró sobre el cadáver. La luz a su alrededor se atenuó levemente cuando se giró, dejando atrás los restos rotos de la base. El diario permaneció bajo su brazo, con informes detallados de los horrores y torturas que Valper había sometido a otros, como si fueran simples experimentos. Sin decir palabra, Michael extendió sus alas y desapareció en la luz, dejando la base en silencio. Había más trabajo por hacer, esto solo había sido una parte de la corrupción dentro de la iglesia. Aunque le avergonzaba admitirlo, le sorprendía la cantidad de corrupción que había, pero nunca se había detenido por miedo. Porque seguro que si hubiera sabido su magnitud, la iglesia habría sentido su juicio.